Proyecto MKUltra, el experimento secreto que quiso dominar la mente humana. Introducción, la guerra, IN-5, IS y BLE, a comienzos de los años 50. El mundo vivía bajo la amenaza constante de una guerra nuclear, pero en las oficinas más secretas del gobierno de Estados Unidos, el miedo no estaba únicamente en las bombas, estaba en la mente. La Guerra Fría no solo era una competencia militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, era una batalla psicológica, una lucha por la información, por la propaganda y por la conciencia humana. En Washington surgió una pregunta inquietante: ¿y si el enemigo había descubierto cómo controlar la mente? Ese temor dio origen a uno de los programas más oscuros en la historia de la inteligencia estadounidense, un programa dirigido por la Central Intelligence Agency, un programa llamado MKUltra. Capítulo 1. El miedo al lavado de cerebro durante la Guerra de Corea. Imagina un mundo dividido en dos, donde la tensión entre superpotencias se siente en el aire. Es la Guerra Fría. En Estados Unidos, un miedo recorría los pasillos del poder. La creencia de que la Unión Soviética había descifrado el código de la mente humana y podía controlar a las personas a su antojo. Esta paranoia, este terror a un enemigo invisible que podía convertir a cualquiera en un títere, desató una carrera secreta y desesperada por dominar la mente. ¿Alguna vez te has preguntado si es posible controlar la mente de alguien? A principios de los años 50, este miedo se apoderó de Estados Unidos. Todo comenzó con los prisioneros de guerra que regresaban de Corea. 21 de ellos se negaron a volver a casa, eligiendo quedarse en China. Esto era impensable para el público estadounidense. La prensa lo llamó lavado de cerebro, una nueva y aterradora técnica comunista para borrar la lealtad y la identidad. La gente estaba aterrorizada. ¿Podrían los enemigos convertir a soldados leales en traidores? La histeria creció tanto que incluso la CIA se alarmó. Empezaron a investigar si este lavado de cerebro era real y, más importante aún, si ellos también podían aprender a hacerlo. Esta fue la chispa que encendió uno de los programas más secretos y controvertidos de la historia. Si quieres saber más, no olvides suscribirte. Gracias por ver. Varios prisioneros estadounidenses realizaron confesiones públicas sorprendentes. Algunos denunciaron al gobierno de su propio país. Otros defendieron ideologías comunistas tras meses de cautiverio. En 1953, la CIA dio luz verde a uno de sus proyectos más oscuros, MKUltra. Al frente de esta operación estaba un químico llamado Sidney Gottlieb, apodado el Hechicero Negro. Gottlieb no era un burócrata común. Su misión era explorar los límites más lejanos del control mental. MKUltra no era un programa único y centralizado, era más bien una red gigantesca de 149 subproyectos, cada uno con un objetivo específico. Se llevaba a cabo en universidades, hospitales y prisiones, a menudo sin que los sujetos supieran que eran parte de un experimento. El objetivo final: romper la mente humana para reconstruirla a voluntad. Querían crear agentes controlados, extraer información a la fuerza y desarrollar un suero de la verdad. Era un programa que buscaba despojar a las personas de su propia identidad y voluntad. En el próximo video, veremos las terribles técnicas que utilizaron para intentar lograrlo. No te lo pierdas y suscríbete. En Estados Unidos, el impacto fue devastador. Los medios comenzaron a hablar de lavado de cerebro. La idea de que un enemigo pudiera reprogramar la mente de un soldado era aterradora. En 1953, el entonces director de la CIA, Allen Dulles, autorizó oficialmente un proyecto ultrasecreto, cuyo objetivo era claro: descubrir cómo manipular la mente humana antes que cualquier adversario. Capítulo 2. El nacimiento de MKUltra proyecto fue puesto bajo la supervisión del químico y oficial de inteligencia Sidney Gottlieb. Su misión era ambiciosa y en muchos sentidos deshumanizante. MKUltra no era un solo experimento, era una red masiva de subproyectos, más de 150 confirmados, distribuidos en universidades, hospitales, prisiones y centros de investigación. Muchas instituciones no sabían que el dinero provenía de la CIA. Utilizaban fundaciones pantalla para ocultar el financiamiento. La meta era desarrollar herramientas para extraer información bajo interrogatorio, inducir amnesia, implantar recuerdos falsos, crear estados mentales manipulables, evaluar la posibilidad de programar individuos. La pregunta central era simple pero peligrosa: ¿se puede desarmar psicológicamente a una persona y reconstruirla? Capítulo 3. El LSD, como arma, una sustancia, llamó particularmente la atención de la agencia. El LSD, descubierto por el químico suizo Albert Hofmann en 1943,
El LSD producía alteraciones profundas en la percepción, la memoria y la identidad. Para la CIA, no era una droga recreativa, era una herramienta estratégica. La agencia compró grandes cantidades de LSD y comenzó experimentos tanto en voluntarios como en personas que no sabían que estaban siendo dosificadas. Uno de los casos más inquietantes fue el de Frank Olsen, científico del gobierno, que fue drogado sin su consentimiento durante una reunión en 1953. Días después, cayó desde la ventana de un hotel en Nueva York. A la versión oficial, fue suicidio. Décadas más tarde, investigaciones independientes plantearon dudas sobre si realmente fue un acto voluntario o un silenciamiento. Capítulo 4. Experimentos sin consentimiento. No todos los experimentos se realizaron con transparencia. Algunos soldados recibieron LSD sin saberlo. Pacientes psiquiátricos fueron sometidos a combinaciones de drogas. Ciudadanos comunes fueron expuestos en bares y reuniones sociales. Uno de los programas más perturbadores fue la llamada Operación Midnight Climax, apartamentos secretos equipados con cámaras ocultas. Hombres llevados allí sin saber que serían drogados, observados desde detrás de espejos unidireccionales. Todo con un propósito: estudiar el comportamiento humano bajo desorientación inducida. La ética quedó relegada frente al objetivo estratégico. Capítulo 5. Electroshock y privación sensorial. Más allá del LSD, McUltra exploró métodos más agresivos. Privación sensorial durante días. Electroshocks repetitivos. Aislamiento prolongado. Uso combinado de barbitúricos y anfetaminas. En algunos experimentos psiquiátricos, pacientes recibieron terapias de electroshock intensificadas junto con repetición constante de mensajes grabados, intentando borrar patrones mentales previos. La idea era simple en teoría, en destruir la identidad para implantar una nueva, pero los resultados fueron impredecibles. Algunos sujetos desarrollaron amnesia severa, otros quedaron con traumas psicológicos permanentes. Capítulo 6. El candidato MANCHURIANO, inspirados por la ficción y por informes de inteligencia extranjera. Algunos dentro de la CIA se preguntaban si era posible crear agentes programados, individuos que realizaran acciones específicas bajo determinadas señales, sin recordar posteriormente lo sucedido. Aunque no existe prueba pública de éxito definitivo, sí existen documentos que demuestran que la agencia investigó la viabilidad de inducir comportamientos mediante hipnosis y drogas. La posibilidad era inquietante, no porque se demostrara completamente viable, sino porque fue considerada seriamente. Capítulo 7. El secreto absolutum cultra operó durante más de una década con mínima supervisión externa. El Congreso no tenía conocimiento pleno. El público, ninguno. En 1973, en medio del escándalo Watergate, el director de la CIA en ese momento, Richard Helms, ordenó destruir la mayoría de los archivos del programa. Miles de documentos desaparecieron. Sin embargo, algunos registros financieros sobrevivieron por error, y eso fue suficiente. Capítulo 8. Las audiencias del Senado en 1975 y 1977. Investigaciones del Senado estadounidense revelaron públicamente la existencia de McUltra. La CIA confirmó experimentos con drogas en humanos. El escándalo fue significativo, pero la destrucción de documentos impidió conocer el alcance total. No se sabe con exactitud cuántas personas fueron afectadas. No se sabe cuántos experimentos permanecen sin registrar. Capítulo 9. Consecuencias y compensaciones. Algunas víctimas y familiares buscaron justicia. En ciertos casos, el gobierno ofreció compensaciones económicas, pero muchas historias quedaron sin resolver. El caso de Frank Olsen, por ejemplo, llevó a disculpas oficiales décadas después. Sin embargo, la duda permanece. Capítulo 10. El impacto cultural. McUltra trascendió el ámbito político. Inspiró novelas, películas y teorías conspirativas. El concepto de control mental se convirtió en un símbolo del abuso de poder en la era moderna. La ficción popularizó la idea del agente durmiente, pero la realidad fue más compleja. No fue una película, fue un experimento real impulsado por el miedo. Capítulo 11. La tecnología moderna y el nuevo debate hoy. El control mental ya no se asocia principalmente con drogas psicodélicas. Se habla de manipulación informativa, ingeniería social y algoritmos que influyen en el comportamiento. Aunque no hay evidencia pública de un programa idéntico a McUltra activo en la actualidad, el debate sobre la influencia psicológica masiva sigue vigente. La diferencia es que ahora las herramientas son digitales y más sutiles. Conclusión. La línea que no debe cruzarse el proyecto McUltra
Fue producto de su tiempo, un tiempo de miedo extremo. Pero también fue una advertencia. Cuando el secreto se combina con poder ilimitado y ausencia de supervisión, los límites éticos pueden desaparecer. La historia de MKUltra no es solo un capítulo oscuro del pasado. Es un recordatorio de que el conocimiento científico sin control puede transformarse en instrumento de daño, y de que incluso, en nombre de la seguridad nacional, la mente humana no debería convertirse en campo de experimentación. Imagina un mundo dividido en dos, donde la tensión entre superpotencias se siente en el aire. Es la Guerra Fría en Estados Unidos. Un miedo recorría los pasillos del poder a la creencia de que la Unión Soviética había descifrado el código de la mente humana y podía controlar a las personas a su antojo. Esta paranoia, este terror, a un enemigo invisible que podía convertir a cualquiera en un títere, desató una carrera secreta y desesperada por dominar la mente. ¿Alguna vez te has preguntado si es posible controlar la mente de alguien? A principios de los años 50, este miedo se apoderó de Estados Unidos. Todo comenzó con los prisioneros de guerra que regresaban de Corea en 21. De ellos se negaron a volver a casa, eligiendo quedarse en China. Esto era impensable para el público estadounidense. La prensa lo llamó lavado de cerebro, una nueva y aterradora técnica comunista para borrar la lealtad y la identidad. La gente estaba aterrorizada. ¿Podrían los enemigos convertir a soldados leales en traidores? La histeria creció tanto que incluso la CIA se alarmó. Empezaron a investigar si este lavado de cerebro era real y, más importante aún, si ellos también podían aprender a hacerlo. Esta fue la chispa que encendió uno de los programas más secretos y controvertidos de la historia. Si quieres saber más, no olvides suscribirte. Gracias por ver. En 1953, la CIA dio luz verde a uno de sus proyectos más oscuros en MKUltra. Al frente de esta operación estaba un químico llamado Sidney Gottlieb, apodado el Hechicero Negro. Gottlieb no era un burócrata común. Su misión era explorar los límites más lejanos del control mental. MKUltra no era un programa único y centralizado. Era más bien una red gigantesca de 149 subproyectos, cada uno con un objetivo específico. Se llevaba a cabo en universidades, hospitales y prisiones, a menudo sin que los sujetos supieran que eran parte de un experimento. El objetivo final: romper la mente humana para reconstruirla a voluntad. Querían crear agentes controlados, extraer información a la fuerza y desarrollar un suero de la verdad. Era un programa que buscaba despojar a las personas de su propia identidad y voluntad. En el próximo video veremos las terribles técnicas que utilizaron para intentar lograrlo. No te lo pierdas y suscríbete.